All right, thank you very much. And I want to give you a chance to ask questions about... Le quiero dar un ratito para que nos hagan preguntas, así que hablemos un minuto sobre el concepto de las instrucciones restrictivas. El foco de esta conversación es el grupo de instrucciones que se le dan al principio del caso, antes de que empiece la evidencia, o al final, cuando ya se presentó la evidencia, pero antes de los alegatos finales. Pero hay otros momentos en donde el juez tiene que dar las instrucciones al jurado para guiarlos. Y estas son las instrucciones restrictivas. ¿Cuándo? ¿Cuándo se necesita una instrucción restrictiva? Déjenme darles una situación. Una de las partes llama a la mamá de la víctima, que ahora está muerta, o la madre del imputado. Todos entienden que una madre ama a sus hijos. Y en este caso, la madre se para frente al jurado y quizás tenga información importante sobre el caso. Sí, mi hijo estaba aquí en este horario, en este día. Perfecto. Pero antes de que pueda empezar a decir el hecho, a contar el hecho, la madre empieza a sollozar. Es una cuestión muy emotiva. Frente al jurado está esa madre sollozante que necesita 5 minutos para componerse, para recomponerse, antes de poder decir las 3 cosas que tiene que decir, que son pertinentes para este juicio. Finalmente, las puede decir a través de sus lágrimas y sale por la puerta del tribunal, porque el otro abogado dice, no le voy a hacer el interrogatorio indirecto a una madre sollozante, la voy a dejar ir. Así que es un momento muy emotivo. Este es un momento, en mi opinión, en que el juez del juicio tiene la responsabilidad de guiar a los jurados con una instrucción restrictiva. Aunque le haya dicho a los jurados antes, no dejen influenciarse por la pasión, la simpatía o el sesgo. Cuando pasa algo así en medio del juicio, yo voy a hablarles a los jurados y les voy a decir, les voy a recordar, damas y caballeros, de su obligación de decidir este caso sobre la base de la evidencia y las normas de derecho y no sobre su pasión o su simpatía por cualquiera de las dos partes. O si hay una prueba, tal vez pueda yo darles una instrucción para ayudarles a entender lo que tienen y no tienen que hacer. Si una condena previa se aparece para descalificar la credibilidad del imputado. Esto sucede en Estados Unidos. Una condena anterior, por ejemplo, la persona quiere prestar su testimonio y una condena anterior puede usarse para desacreditar al imputado. Entonces yo les voy a decir a los jurados, ustedes pueden utilizar esta evidencia, la condena previa, solo en tanto se relacione con la determinación de credibilidad, pero no pueden utilizar el hecho de que ha sido condenado anteriormente por otro delito para concluir que la persona es una mala persona o para concluir que la persona no tiene una buena trayectoria penal. Porque si yo no le doy una instrucción restrictiva, alguien del jurado va a decir, ay, bueno, pero esta persona vendía drogas hace 3 años y fue condenado. Bueno, listo, ya está, no necesito saber nada más, ya lo entiendo, lo conozco perfectamente. Necesitan saber cuáles son los límites. Y cuando empiezan las deliberaciones y se cierra la puerta y solo son esas 12 personas que hablan sobre el caso, si uno de los 12 dice, pero el imputado tuvo una condena por drogas hace 3 años, lo escuchamos, ¿no? Es un criminal. Yo les garantizo que alguien de los otros 11 va a decir, no, espera un momentito. El juez nos dijo claramente que no podemos utilizar esa evidencia de ese modo. Entonces, esto no es correcto. Ya sea el presidente o quizás otra persona valiente del jurado, lo va a decir. Yo viví demasiado tiempo, vi demasiados juicios para ser ingenuo. No soy ingenuo, soy optimista y positivo a la hora de pensar. Entonces les cuento todo esto de buena fe. Yo creo que estas instrucciones restrictivas pueden ayudarles a realizar su tarea.
a los jurados. Quiero hablar acerca de la parte de los alegatos y luego voy a abrir el piso para las preguntas y respuestas. Entró la prueba, tuvimos una discusión, los abogados y el juez. ¿Cuáles van a ser las instrucciones finales? ¿Cuáles son los cargos que tiene que considerar el jurado? Pero necesito hablar de algo más con respecto a los cargos menores relacionados, porque esto surge en la vida real y va a surgir aquí en la práctica también. Imagínense, por ejemplo, que el cargo que plantea el fiscal es un robo. De eso se trata el caso. Me imagino que las normas respecto del robo aquí serán similares a las de California. Es alguien que toma la propiedad de otro sin permiso, pero utilizando fuerza o amenazas, y al hacerlo uno intenta quedárselo para siempre. No hay intención de devolverlo. Todos entienden si es robo armado o robo con la amenaza de un daño físico, dame la billetera, dame la cartera. Bueno, se produce el juicio y el abogado defensor hace un muy buen trabajo atacando las pruebas que sustentan que hubo uso de la fuerza. Ahora el juez tiene una pregunta respecto de las instrucciones que hay que darle al jurado. En este caso, en el sistema de California, con esos antecedentes, yo a veces lo que hago es darles instrucciones al jurado, no solo las instrucciones respecto del robo, podrían llegar a concluir que hubo utilización de la fuerza, pero también podrían concluir que no hubo fuerza ni amenaza. Entonces, lo que hago es darles instrucciones no solo respecto del cargo mayor, que sería cargo de robo, sino también en el caso de hurto, en el que no hubo fuerza, porque el jurado puede elegir por condenar al acusado por robo o por hurto. Ahora, una complicación para ustedes. ¿Qué sucede en ese caso? Si el abogado defensor, muy confiado de que realmente no lo van a condenar por robo, porque le dio una paliza a todos los testigos de la fiscalía, y miro al jurado y me doy cuenta de que tienen muchas dudas y no van a llegar a la conclusión de que hubo fuerza o amenazas, entonces dicen, ¿sabes qué? No quiero que le des instrucciones respecto de un cargo menor. Y mi cliente, el acusado, les va a decir personalmente que entiende lo que sucedió y está de acuerdo en que no quiere que se den instrucciones respecto de un cargo menor. Le pone todas las fichas, para utilizar una metáfora de juego, que está completamente seguro de que lo iban a absolver. ¿Es robo o nada? En el sistema de California, como juez, yo debo respetar los fallos de la Corte Suprema de California. Así son las cosas para mí. La Corte Suprema de California me ha dicho que en ese caso yo debo darles instrucciones acerca del cargo de hurto, incluso a pesar de que el acusado y el abogado de la defensa me pidan que no lo haga. Y para decirlo en las palabras de la Corte Suprema de California, para justificar por qué el juez debe instruir respecto del cargo menor, los tribunales de California no son casinos, dijo la Corte Suprema. El trabajo de un tribunal penal es una decisión de política de la Corte Suprema de California, pero yo la acepto y la respeto, me parece sólida. No queremos que la gente venga a apostar a los tribunales. Y si el jurado decide que en este caso se hace justicia diciendo que esto fue un hurto, así sea. Porque ellos escucharon todas las pruebas, deliberaron y llegaron a su decisión. Ahora, ¿qué debe hacer el abogado cuando llega el momento del alegato? En primer lugar, déjenme que yo les diga que yo les doy instrucciones al jurado
antes de los alegatos. Yo les doy instrucciones respecto de los principios básicos del derecho, de qué tienen que hacer con la prueba. Se los digo al principio del caso, se los reitero al concluir el caso. Yo quiero que sepan qué es una prueba desde el principio del caso, pero se los reitero antes de los alegatos y les doy instrucciones respecto de los elementos de cada uno de los cargos. Ahora llega el momento en que los abogados presentan sus alegatos de cierre. ¿Corresponde que el abogado defensor y el fiscal aleguen respecto del derecho? La respuesta es, por supuesto que sí. Ambos abogados deben discutir el derecho aplicable ante el jurado. Esta es la teoría del sistema de los Estados Unidos, ciertamente del sistema de California. Esto es lo que hace que el sistema de juicio por jurado funcione. Una vez que se produjo toda la prueba y el jurado tiene las instrucciones, nosotros dependemos de dos abogados que discuten entre sí, el fiscal y el abogado defensor, para que tomen toda esa prueba que se produjo y las apliquen a las instrucciones. Sé que hay muchísimos abogados en esta sala, algunos con más experiencia, otros con menos. Cuando ustedes participen de un juicio por jurado, y obviamente yo acá no les estoy dando clase, les estoy haciendo una presentación, pero yo les sugiero que ayuden al jurado. Esto es una charla de cómo ayudar al jurado con instrucciones, y en la etapa de los alegatos de cierre, los jurados no saben cuáles son las instrucciones hasta que escuchan al juez. Y nosotros queremos que tomen una decisión muy importante en este caso, con lo cual ayúdenlos. Si ustedes son un fiscal, si ustedes son un defensor, ayúdenlos. Subrayen cuáles son las instrucciones más importantes desde el punto de vista de ustedes, desde su posición. Hagan una presentación y en letras muy grandes muestren en pantalla lo que quieren que vea el jurado, la instrucción que ustedes creen que se concentre. Si no tienen computadora, pongan un pedazo de papel, pero asegúrense de que sea lo suficientemente grande para que lo vean todos los jurados. Porque ellos lo quieren leer por ellos mismos, lo quieren ver para creer. Y, por cierto, el juez les va a dar a los jurados todas las instrucciones por escrito. Y yo se los digo, no se preocupen, les vamos a dar todas las instrucciones por escrito, así que no traten de recordarlas de memoria. Pero los abogados las van a discutir con ustedes y yo quiero que les presten mucha atención. Y con eso se calman los jurados. Y los abogados deben discutir las instrucciones. Y deben concentrarse en elementos muy precisos. Si el robo exige que la propiedad sea tomada de la persona, o esta es la ley de California, o en las inmediaciones cercanas de la persona, uno podría esperar que el abogado defensor y el fiscal hablen de esta cláusula de immediate presence o inmediaciones de la persona. Y si la cartera estaba a 2,5 metros de la persona, en un banco mientras esperaba el colectivo. Bueno, ahí tenemos una cuestión factual, una cuestión de hecho y una cuestión de derecho. Sí, estaba a 2 metros. ¿Eso es en las inmediaciones de la víctima? Obviamente que el abogado de la defensa va a decir, no, son 2 metros. Eso no es la cercanía inmediata de la persona. Y eso es completamente ético. Utilizar la formulación de las instrucciones que más le conviene a su caso. Obviamente que el fiscal va a decir lo contrario. Va a decir, está en el banco que está sentada ella. Obviamente que está en las inmediaciones. El jurado va a escuchar todo eso y después va a tomar una decisión basada en ello. No tengo suficiente tiempo para leerles más instrucciones, pero creo que ya les leí suficientes, con eso basta. Yo, cuando los mando a deliberar, les digo a los jurados, si tienen alguna pregunta, mándenme la pregunta por escrito. Y yo la discuto con los abogados, no la decido solo, porque los dos abogados tienen derecho a conocer las preguntas del jurado. Y yo quiero realmente que me asesoren los abogados. ¿Cómo respondo a esta pregunta? En algunos casos, simplemente lo que hago es releer una instrucción al jurado. En algunos casos,
debo dar una definición más clara de una palabra para ayudar a clarificar una duda del jurado. Es parte de la forma correcta de trabajar con las instrucciones del jurado, despejarles todas las dudas. Bueno, y seguramente hay muchísimos otros temas que yo podría llegar a cubrir, pero me han escuchado con muchísima paciencia, mucho tiempo, así que ahora voy a dejar de hablar y voy a escuchar las preguntas que puedan llegar a tener respecto de las instrucciones del jurado. Y como les dije esta mañana, y quizá alguno de ustedes estén listos, cualquier cosa que me quieran preguntar, me lo dicen. Si me quieren decir, me lo dicen. Si quieren hacer un comentario, si quieren hacer una pregunta, si me quieren hacer alguna crítica respecto de lo que he dicho hoy. Como le dije a todos esta mañana, realmente no soy muy susceptible porque trabajo en derecho desde hace mucho tiempo. No soy para nada susceptible. Estoy aquí porque quiero charlar con ustedes. Así que díganme qué piensan. Ahora sí me voy a poner los receptores. Gracias por su paciencia. Bueno, muchísimas gracias. Son muchos. Nosotros le decimos. Hagamos un grupo, en todo caso. Bueno, la siguiente. Hola, Harry. Me encantó tu exposición, fuiste muy claro, muy preciso, así que te agradezco mucho por toda la información que nos brindaste. Y la verdad que tengo 1.000.000 de preguntas para hacerte, me dan ganas de conocer un montón de cosas. Just ask me one. Haceme una pregunta. Voy a hacerte una pregunta. Vos dijiste que en las instrucciones hay que despejarle todas las dudas que se pueda a los jurados. ¿Vos creés que haciéndoles a los jurados en las instrucciones preguntas sobre los hechos, por ejemplo, ustedes consideraron que estaba probada el arma, si el arma la tenía en la mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera? Preguntas que los conduzcan a los jurados en el razonamiento sobre cómo interpretar los hechos. ¿Te parece que eso puede ayudar a despejarles dudas o a conducirlos en un razonamiento que tiene que ver con el razonamiento que haría el juez en ese caso? All right. And here's the answer. Aquí está la respuesta. I couldn't give you all the instructions, of course, tonight. Obviamente que no les puedo dar todas las instrucciones esta noche. Yo les digo a los jurados que ellos son los jueces de los hechos. Tienen un gran poder en este proceso. Son ellos quienes determinan qué prueban las evidencias, cuáles son los hechos del caso y si el fiscal ha logrado probar los cargos, como decimos en el sistema de California, más allá de cualquier duda razonable. También les digo al jurado, muchas veces, como juez, yo no les estoy diciendo qué decisión deben tomar, porque la decisión depende enteramente de ustedes una vez que hayan deliberado, no antes. Les leo la definición de la carga de la prueba, que recae sobre el fiscal, más allá de cualquier duda razonable. No es un principio matemático, es más subjetivo que científico. Pero todos los días se aplica este estándar en todos los tribunales penales de todos los Estados Unidos. Yo no le digo al jurado que deban resolver todas las dudas respecto de todos los hechos. No les digo eso. Cuando yo leo los elementos de los delitos de los que se acusa al acusado, eso les dice qué es lo que deben buscar. En un caso de robo, no importa si el acusado tenía el arma en la mano derecha o en la mano izquierda. No importa si se robaron $5 o $500. Y quizá haya una cuestión respecto de eso, porque quizá no estén claras las pruebas. Cuánto dinero le sustrajeron a la supuesta víctima. Pero si el jurado considera, más allá de cualquier duda razonable, que le sustrajeron $5 sin permiso, mediante la utilización de la fuerza o una amenaza, y la persona no tenía ninguna intención de restituirlo, es robo. Y todas las demás preguntas
son irrelevantes. Pero eso también es trabajo de los abogados, porque el juez no puede plantear el caso. Esto no es Inglaterra. Yo trabajo en Estados Unidos, en California. El juez no le dice al jurado qué es lo que debe buscar para poder resolver el caso. Damas y caballeros, eso es trabajo de los abogados. Por eso queremos abogados experimentados que sepan cómo encaminar un argumento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está ligado un poco a lo que preguntó Vanina, pero en realidad en la mesa anterior se habló muchísimo sobre el principio de duda razonable. Y se expuso diferentes posturas, si había que explicarlas, si mejor era no explicarlas, si lo mejor era que aplicaran el sentido común de su vida diaria, si había que darles alcances subjetivos o objetivos. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son tus instrucciones para explicar el principio de duda razonable. Es una pregunta muy importante. Y yo tengo la instrucción de duda razonable aquí conmigo. Les voy a leer 2 párrafos de la instrucción. Un acusado en una causa penal se presume inocente. Esta presunción exige que el pueblo, a través del fiscal, pruebe que el acusado es culpable más allá de cualquier duda razonable. La prueba, más allá de cualquier duda razonable, es aquella prueba que los deja, y me disculpo con las traductoras, que los deja con una conclusión definitiva de que el cargo es cierto. La prueba no debe eliminar toda posible duda, porque todo en la vida está sujeto a una duda imaginable o posible. Eso es todo. Y por eso digo, en el sistema de California, en el sistema de los Estados Unidos, la definición del estándar del fiscal, que es tan crítico para el juicio penal, es un tanto misterioso. Pero así es como nosotros decidimos ser justos con alguien que está acusado de un delito. No podemos ser más precisos. Lamento mucho haberme perdido la discusión anterior, pero yo sé que en Estados Unidos el juez debe instruir al jurado y debe explicarles qué es la duda razonable. Porque si no les da la instrucción, eso sería un error perdurable. Y si hay una condena, esa condena se puede dejar sin efecto en un segundo. Bueno, para comentarle, la discusión se trató acerca de la definición de duda razonable. Creo que lo que vos decías es que sería una violación si vos no les decís que debe probarse más allá de una duda razonable, pero no hay ningún requisito de que se dé una definición. Bueno, muchísimas gracias, Sherry. Una vez más, déjenme subrayar que para que un jurado cumpla su deber, deben saber no solo que el estándar es algo que es más allá de toda duda razonable, debe dárseles, en mi opinión, una definición de duda razonable. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, no significa nada decirles que el estándar es que debe probarse más allá de duda razonable, porque 12 jurados se van a mirar entre sí y van a decir, ¿y eso qué es? Y está bien así, son razonables y no tienen una definición. Ellos están sedientos de definiciones y de normas, con lo cual yo se los tengo que definir, además de plantearlo, ¿no?
Nosotros damos nuestra propia definición. Bueno, Martín lo que me decía es que el abogado de la defensa y el fiscal van a argumentar eso y el defensor va a decir, ¿se cumplió con la carga de la prueba o no? Y déjenme que les diga, Martín es un muy buen abogado, es muy convincente con el jurado. Y no le cuesta convencer al jurado de que el fiscal no satisfizo el estándar de duda razonable. Yo quiero preguntarte sobre otra situación, el posterior, digamos. ¿Qué relación hay entre o sea, qué incidencia hay entre el veredicto relativo a ciertas instrucciones respecto de las cuales no fueron admitidas varias de ellas o algunas de ellas importantes y la impugnación del veredicto posterior? It's very important that the judge Es muy importante que el juez, que tiene esta responsabilidad, make the right decision. tome la decisión correcta respecto de qué instrucciones dar. In the United States En system, Estados Unidos, I think the most yo creo common reason que la razón más común para dejar sin efecto una condena tras una apelación error. es un error en las instrucciones del jurado. El juez, no los abogados, porque esta responsabilidad no recae sobre los abogados, es mi responsabilidad. El juez Necessary instruction. no les dio las instrucciones correctas, Failed to give the correct instruction no les dio la instrucción on correcta something essential. acerca de algo que es esencial para la decisión del jurado. Y por este motivo hay una presión para que yo lo haga bien. Also why I want Pero the es por ese prosecutor motivo que yo to give quiero me proposals at the que beginning of the case. me den That's why I una, talk que me hagan about una what propuesta al should the principio del instructions caso. be Por after eso the yo evidence is done. planteo cuáles deben ser las instrucciones después de que se produce la prueba. Por eso tengo tantos libros en mi oficina y abro esos libros y chequeo si hay algún fallo nuevo de los tribunales superiores que me exija que actualice lo que tengo en ese libro. Do my homework. Tengo que hacer mi trabajo, porque esta es una cuestión sumamente importante y la responsabilidad es del juez. Es el juez el que debe garantizar que se den todas las instrucciones que deben darse y que estén enunciadas correctamente. Próxima pregunta, por favor. Yo quería preguntar algunas cuestiones que son muy técnicas en el derecho, por ejemplo, calificantes, eximentes, atenuantes, que son cuestiones técnicas jurídicas y que son de discusión permanente en el mundo jurídico, entre los juristas. ¿Cómo podemos hacer para que las instrucciones, conservando este lenguaje simple, tengan que decidir en el veredicto respecto de eximentes o atenuantes o agravantes que exigen una discusión jurídica? Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto el posterior juicio de cesura, cuando se va a imponer la pena, no permitiría allí estas cuestiones que no tengan que ser necesariamente, como no son relacionadas específicamente con los hechos, ser ventiladas en esta otra instancia de cesura? Y pongo un ejemplo para que lo entiendan todos. Nosotros, en uno de los primeros juicios que tuvimos acá en Neuquén, las instrucciones las debatía el juez técnico con las partes, y la parte era un poco lo del gambling, ¿no? Quería ir por todo, pero resulta que había un partícipe secundario que no tuvo nada que ver, un homicidio en ocasión de robo. Y por las instrucciones, el veredicto fue culpable los dos, por el mismo cargo. De hecho, hay toda una cuestión de impugnación sobre ese tema. Pero la pregunta es, las instrucciones, ¿cómo pueden ser no complejas cuando lo que tiene que resolver el jurado en su veredicto es un tema que es técnicamente debatible entre juristas?
Algunos casos son más sencillos. Un imputado, una víctima, un cargo. Otros cargos son complicados. 2 imputados, múltiples delitos, distintas teorías fácticas sobre la responsabilidad penal. Una persona es el autor principal. La otra persona manejaba el auto hacia la escena del robo, sabiendo que iba a haber un robo, pero sin saber que la víctima iba a recibir un disparo e iba a morir. Este es un caso complicado. Cuando hay factores o circunstancias agravantes, por ejemplo, en Estados Unidos podría tratarse de una lesión grave cometida por el acusado cuando cometió el delito. Por ejemplo, se puede robar a alguien sin causarle una lesión. Se puede robar y causar una lesión. En Estados Unidos, debido a un fallo de la Corte Suprema, si un imputado va a ser castigado no solo por el delito en sí, sino por las circunstancias extra, las que agravan la pena, el jurado debe, no el juez, el jurado debe concluir, más allá de toda duda razonable, que la circunstancia agravante se produjo, sucedió. Entonces, si el robo y la circunstancia agravante de la lesión existen, el juez no puede hablar sobre la causa de agravante y la lesión que agrava el delito es verdad. Es decir, que tiene que haber una conclusión separada. Nosotros concluimos que es verdad que existió esta circunstancia. Usted describió un escenario en donde hay 2 personas que están involucradas en un robo. Y si bien es una historia complicada, cuando termina el juicio, en mi experiencia, cuando había muchos más sospechosos, yo creo que un buen abogado de cualquiera de las 2 partes puede ayudarle al jurado a entender claramente lo que sucedió. Y si es dos personas que estuvieron involucradas en un robo y en un homicidio, se puede contar esto desde el punto de vista de los hechos. Y el juez puede dar instrucciones acerca de la diferencia entre el autor principal del delito, que es responsable del delito, y, tengo que usar lenguaje técnico de nuevo, una persona que es un cómplice. Posiblemente ustedes tengan el mismo término, alguien que con conocimiento de la intención criminal de la otra persona facilita o alienta a esa persona a cometer el delito. Que, digamos, el cómplice o quien ayudó a que se cometa el delito es igualmente culpable. Y se le da esta instrucción al jurado, y con un buen abogado el jurado puede entender lo que ha pasado. Entonces, si bien estas situaciones plantean desafíos para el juez, para que el juez pueda darles las instrucciones correctas y para que los abogados hagan unos argumentos claros, también se puede hacer. Sepan que se puede hacer. Y yo tengo confianza. No sé cómo vamos con el tiempo. Creo que estamos por terminar, ¿no es cierto? Quizás ustedes necesiten una pausa, ¿no? Tenemos una última pregunta. Y después podemos seguir en el pasillo. Acá. Te quería consultar acerca de la audiencia de proposición de instrucciones. Y quería saber si una de las partes te pregunta, o sea, te pide una determinada instrucción, el juez la deniega, si en ese momento no hace una especie de reserva para luego poder recurrir eventualmente ante una condena
y si en caso que no la hiciera, si igualmente tiene alguna posibilidad de luego recurrirla en caso de condena. No sé si me estoy explicando. Protesta. O sea, si en el momento que el abogado pide determinada instrucción, el juez la deniega y no hace o no deja sentado la protesta, si igualmente tiene alguna posibilidad, en caso de condena del acusado, de poder acceder a un recurso, eventualmente. This is a very good question. Esta es una muy buena pregunta, Because the reality of porque la realidad deciding what jury instructions de decidir should be read, the reality is it's not always easy. cuándo salen las instrucciones, bueno, no es fácil. Los abogados hacen su tarea cuando ellos argumentan cuáles instrucciones se pueden o no se pueden dar. Martín les puede contar que estas conversaciones pueden ser difíciles, batallas muy difíciles, y marcan una diferencia. Quizás parte de la pregunta, de su pregunta tiene que ver con que cuando el abogado de la defensa pide instrucciones específicas, no las instrucciones generales que salen del libro de instrucciones, sino que conoce el caso, ha investigado el derecho y quiere que el juez dé una instrucción específica para este caso en particular sobre la base de algún precedente judicial. ¿Debe el juez dar esta instrucción especial? Y la respuesta es, bueno, a veces sí, el juez debería hacerlo. A veces el abogado defensor tiene razón en pedir una instrucción especial para adaptarla a la evidencia y a los hechos de ese caso en particular. Y cuando el abogado defensor tiene razón, si el juez no da la instrucción que se pidió, puede constituir una causal de un recurso posterior. No solo un recurso, sino un recurso exitoso para revertir o revocar la condena. Así que hay una pregunta o una respuesta general, es una pregunta interesantísima. Y es por eso que las conversaciones para elegir las instrucciones no son rápidas necesariamente. Ay, necesitamos el micrófono. Martín me plantea algo. Sí, en el momento, en la etapa del juicio, el defensor, pero no es un problema del fiscal, es un problema del defensor acá. Hay muchos defensores en esta sala, ¿no es cierto? Así que bueno, y están empezando a trabajar con este sistema de jurados. Si el defensor no pide esta instrucción especial y hay una condena, el abogado en instancia de apelación, quizás sea distinto abogado o quizás sea el mismo abogado, en instancia de apelación, el tribunal de segunda instancia puede analizar las actas o los registros y posiblemente diga, usted no pidió esta instrucción al momento del juicio o de la primera instancia, y entonces le parece que fue buena idea y ahora es demasiado tarde. Eso también es un problema. Y el derecho en Estados Unidos, el derecho diría que hubo una renuncia. Pero creo que tenemos que detenernos acá, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos.